¿Qué hubiera pasado si Issei era un Viltrumita? Capítulo 1. Bajo el mismo techo la noche había avanzado. Las luces de la casa Youdou brillaban con una calidez tranquila, casi ajena a todo lo que había ocurrido afuera. La puerta se abrió suavemente. Issei Youdou entró en silencio. Aún llevaba el traje. Pero apenas cruzó el umbral, se llevó la mano al rostro. Y retiró la máscara. Su respiración era estable. Pero había algo distinto. No era cansancio. Era experiencia. Había salido por primera vez. No como estudiante. Sino como algo más. Ya regresé. Su voz fue tranquila. Desde el comedor, dos miradas se dirigieron hacia él. Miki Youdou sonrió de inmediato. Bienvenido, cariño. Pero Nolan no habló al instante. Sus ojos recorrieron cada detalle. El traje. Las marcas leves de uso. La postura. Y finalmente, los ojos de su hijo. Silencio. Vaya. Su voz fue baja. Te queda bien. No era un halago exagerado. Pero viniendo de él, tenía peso. Issei lo miró. Por un momento. No como a su padre. Sino como a alguien que entendía exactamente lo que acababa de hacer. Sí, respondió. Es cómodo. Una respuesta simple. Pero suficiente. Nolan asintió levemente. Eso es importante. Silencio. Miki intervino con suavidad. La cena ya está lista, siéntense. El ambiente cambió ligeramente. Más cálido. Más familiar. Pero debajo de eso, había algo más. Algo que solo Nolan percibía completamente. ¿Saliste a patrullar? La pregunta llegó directa. Issei no dudó. Sí. Silencio. ¿Problemas? No. Una pausa. Solo cosas pequeñas. Nolan lo observó fijamente. Evaluando. ¿Y cómo reaccionó la gente? Issei desvió ligeramente la mirada. Preguntaron mi nombre. Silencio. ¿Y qué dijiste? Nada. Respuesta directa. Nolan no insistió. Pero entendió. Bien. Una palabra. Pero suficiente. Porque en el fondo, eso también era parte del proceso. Un nombre. Llegaría después. Miki los observaba a ambos. Y aunque no entendía todo, sabía que algo estaba cambiando. Su hijo ya no era solo su hijo. Y su esposo. Ya no era el único que volaba. Issei tomó asiento. La mesa estaba servida. Todo parecía normal. Pero no lo era. Porque ahora, bajo ese mismo techo, había dos seres capaces de cambiar el mundo. Uno que ya lo había hecho. Y otro que apenas comenzaba. El sonido de los cubiertos era lo único que rompía el silencio. Una cena, aparentemente normal. Pero algo había cambiado. Issei Youdou no estaba distraído. No pensaba en la escuela. Ni en lo que haría mañana. Su mirada, estaba fija. En su padre. Nolan. El hombre que conocía. El héroe que admiraba. Silencio. Issei dejó los cubiertos con cuidado. Papá. La palabra no fue casual. Fue pesada. Nolan levantó la mirada. ¿Sí? Issei sostuvo su mirada. Sin titubear. ¿Puedo trabajar contigo? Silencio. El mundo se detuvo. Miki dejó de moverse. Y por primera vez, Nolan no tuvo una respuesta inmediata. Su expresión no cambió demasiado. Pero sus ojos. Sí. Sorpresa. No por la pregunta en sí. Sino por el momento. Por la forma. Por la decisión detrás de ella. Issei no apartó la mirada. No era una idea impulsiva. No era emoción del momento. Era algo que había pensado. Algo que quería. Quiero ayudar, continuó. No solo por mi cuenta. Una pausa. Quiero aprender de ti. Las palabras eran claras. Sinceras. Directas. Sin adornos. Y eso las hacía más pesadas. Miki miró a Nolan. Sabía que esa pregunta no era simple. Porque no se trataba solo de entrenar. Se trataba de involucrarlo. En un mundo que ella misma no comprendía del todo. Silencio. Nolan dejó los cubiertos. Sus dedos se entrelazaron lentamente.
Y por un momento, no fue el héroe, ni el infiltrado, ni el conquistador, solo un padre. Issei. Su voz fue baja, controlada. ¿Sabes lo que estás pidiendo? No era un rechazo, pero tampoco una aceptación. Era una advertencia. Issei asintió. Sí, aunque no lo sabía todo. Creía que sí. Y eso era suficiente para él. Nolan lo observó profundamente, evaluando no su fuerza, sino su determinación. Y lo que encontró no fue duda, fue convicción. Silencio. Largo. Pesado. Y entonces, Nolan habló. Trabajar conmigo. Una pausa. No es un juego. Sus ojos no se apartaron de los de su hijo. No es como lo que hiciste hoy. Otra pausa. Hay cosas que no puedes ver aún. Verdades que no podía decir. Issei apretó ligeramente los puños. Entonces enséñamelas. Sin miedo. Sin retroceder. Silencio. Miki cerró los ojos un segundo. Porque entendía lo que estaba pasando. Ese momento. No tenía vuelta atrás. Nolan respiró hondo. Y por primera vez, la decisión no fue estratégica. No fue calculada. Fue personal. Lo pensaré. No fue un sí. Pero tampoco un no. Y eso, ya lo cambiaba todo. Issei asintió. Aceptándolo. Por ahora. Pero dentro de él, la decisión ya estaba tomada. Porque no quería solo volar. No quería solo ayudar. Quería estar ahí. Donde su padre estaba. En ese cielo. Donde se decidía el destino de otros. Y Nolan lo sabía. Sabía que ese día llegaría. Pero no tan pronto. Y ahora, ya no podía evitarlo. La noche avanzó sin sobresaltos. En la residencia Youdou, todo parecía en calma. Una familia. Una cena. Un día que terminaba como cualquier otro. Pero fuera de ese hogar, el mundo no estaba tan quieto. Porque mientras la humanidad dormía, otro mundo observaba. Uno oculto. Antiguo. El mundo sobrenatural. En distintos rincones, entre sombras, templos olvidados y dominios ocultos, una misma conversación comenzaba a repetirse. Un nuevo individuo ha sido detectado. No es humano común. Puede volar, sin magia aparente. Y no es Omniman. Silencio. Ese nombre, ya era conocido. Un ser que intervenía en el mundo humano. Un héroe respaldado por fuerzas que muchos preferían no cuestionar directamente. Pero esto era distinto. Otro de su especie. No hay registros. Su energía no coincide con nada catalogado. Susurros. Dudas. Interés. En la Academia Kuo, dos figuras observaban la noche desde lo alto de un edificio. La pelirroja. De mirada intensa. Y la chica de cabello negro. De presencia silenciosa. Los rumores se están extendiendo rápido, murmuró la de cabello negro. La otra no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el cielo. Sí. Una pausa. Los humanos ya le dieron un nombre. El viento movió suavemente su cabello rojo. Invencible. Silencio. La palabra no era casual. No era analizada. Era instintiva. Un nombre, bastante arrogante, añadió la de cabello negro. Oh, bastante ingenuo, respondió la pelirroja. Pero aún así, no lo descartaban. Porque sabían algo. Los nombres tienen peso. Y cuando un nombre nace de muchas voces, comienza a convertirse en realidad. ¿Crees que sea una amenaza? La pregunta quedó en el aire. La pelirroja entrecerró ligeramente los ojos. Aún no. Una pausa. Pero eso depende. Su mirada se volvió más profunda. ¿De qué tipo de invencible decida ser? Silencio. En lo alto del cielo, muy lejos de esas conversaciones, una figura volaba. Sin saber, que su existencia ya había cruzado límites. Que su nombre ya no le pertenecía. Y que ahora, no solo era observado por humanos, sino por algo mucho más antiguo. Y mucho más peligroso.
La mañana llegó con una calma engañosa. La luz del sol entraba por las ventanas de la residencia Youdou, iluminando un día que, en apariencia, sería normal. Pero ya no lo era. Issei Youdou descendió las escaleras con paso firme. Vestía el uniforme de la Academia Kuo. Impecable. Ordenado. Como el estudiante que todos veían. Pero debajo de esa tela, oculto, estaba el traje. Ajustado. Silencioso. Esperando. Dos identidades. Un solo cuerpo. Miki lo observó desde la cocina. Su sonrisa fue inmediata. Buenos días, cariño. Buenos días. Su tono era tranquilo. Natural. Como si no llevara encima algo que podría cambiar su vida por completo. En la sala, Nolan ya estaba presente. Sentado. Observando. No dijo nada al inicio. Pero su mirada lo notó. El leve ajuste en la postura. La forma en que caminaba. Y lo que había debajo del uniforme. Silencio. Issei tomó su mochila. Se detuvo en la puerta. Giró ligeramente. Nos vemos al rato. Palabras simples. Pero ahora tenían otro peso. Miki levantó la mano con suavidad. Cuídate. Nolan no respondió de inmediato. Pero antes de que Issei saliera, Issei. El chico se detuvo. Miró por encima del hombro. No bajes la guardia. No era una advertencia común. Era algo más profundo. Issei asintió levemente. Lo sé. Y salió. La puerta se cerró. Silencio. Miki suspiró suavemente. Está creciendo muy rápido. Nolan no respondió. Su mirada seguía fija en la puerta. Porque él sabía algo que nadie más en esa casa comprendía completamente. Ese al rato. Cada vez sería más incierto. Porque ahora, su hijo no solo iba a la escuela. Iba a un mundo donde el peligro no siempre se veía venir. Y donde, su nombre ya comenzaba a tomar forma. La rutina en la Academia Kuo seguía su curso. Estudiantes conversando. Risas dispersas. Una normalidad, casi artificial. Pero para Issei Youdou, eso no cambiaba nada. Caminaba sin prisa. Sin buscar interacción. Sabía perfectamente su situación. No tenía amigos. No tenía conocidos. Y tampoco mostraba intención de cambiarlo. Entonces, una presencia se acercó. No fue ruidosa. No fue torpe. Fue elegante. Youdou-kun. Issei se detuvo. Giró ligeramente. Frente a él, una mujer. Cabello corto. Oscuro. Gafas que enmarcaban una mirada aguda. Su postura era impecable. Recta. Segura. No necesitaba decir quién era. Su presencia lo hacía evidente. Aún así, habló. Soy Sona Sitri, presidenta del consejo estudiantil. Silencio. Issei la observó. Sin sorpresa. Pero con atención. ¿En qué puedo ayudarte? Directo. Sona ajustó ligeramente sus gafas. Nada en particular, por ahora. Una pausa. Solo quería confirmar algo. Sus ojos no se apartaron de él. Eres el estudiante transferido de Tokio. Sí. Y, añadió, también el que ha llamado la atención últimamente. Silencio. No mencionó volar. No mencionó traje. Pero no hacía falta. Issei no respondió de inmediato. Solo sostuvo su mirada. No entiendo a qué te refieres. Respuesta medida. Sona no sonrió. Pero tampoco lo presionó. Es lo esperado. Una pausa. Kuo no es un lugar común, Youdou-kun. El viento pasó suavemente entre ellos. Y las personas, tampoco lo son. Silencio. Issei entrecerró ligeramente los ojos. No por desconfianza. Sino por análisis. ¿Eso incluye a la presidenta del consejo? Pregunta directa. Por un instante, un leve brillo apareció en los ojos de Sona. Incluye a todos. Respuesta simple. Pero con peso. Silencio. Sona dio medio paso atrás. Eso es todo por ahora. Se giró con elegancia. Nos veremos de nuevo, Youdou-kun. Y comenzó a alejarse. Sin prisa. Sin mirar atrás.
Issei la observó unos segundos más. No era una persona común. Eso estaba claro. Pero tampoco lo inquietaba. Porque si algo había aprendido, era a no reaccionar antes de entender. Aún así, en algún lugar dentro de él, una alerta silenciosa se activó. Porque ese encuentro no había sido casual. Y en Kuo, las coincidencias no existían. Sona Citri se alejaba con la misma elegancia con la que había llegado. Paso firme. Sin dudar. Issei la siguió con la mirada unos segundos más. Luego se rascó ligeramente la cabeza. Para ser muy linda, tiene un carácter fuerte. No había burla en su voz. Solo, una observación honesta. Así es la presidenta Sona. La voz llegó desde su lado. Issei giró ligeramente. Un chico rubio estaba ahí. Postura relajada. Sonrisa amable. Pero su presencia no era común. Hola, añadió con naturalidad. Tú debes ser Youdou Issei. Issei lo observó. Sí. El rubio inclinó levemente la cabeza. Mucho gusto. Me llamo Yuto Kiba. Silencio. El nombre le resultó familiar. No por una conversación directa, sino por los murmullos del día anterior. Príncipe de Kuo. Issei desvió ligeramente la mirada hacia los alrededores. Y lo confirmó. Algunas chicas los observaban. Susurraban. Es Kiba-kun. Qué suerte tiene el nuevo. Issei volvió a mirarlo. Así que eres tú. Kiba sonrió levemente. Yo. El príncipe de Kuo. Silencio. Kiba soltó una pequeña risa. Veo que ya escuchaste esos rumores. Es difícil no hacerlo. Respuesta directa. Sin interés. Sin envidia. Solo, reconocimiento. Eso llamó la atención de Kiba. Porque la mayoría reaccionaba diferente. Con admiración. O incomodidad. Pero Issei no cambió. Entonces, continuó Kiba, ¿qué te parece Kuo hasta ahora? Issei pensó un segundo. Tranquilo. Una pausa. Pero no tanto como aparenta. Silencio. Por un instante, la sonrisa de Kiba se mantuvo. Pero sus ojos cambiaron ligeramente. Interés. Esa es una respuesta interesante. Issei no añadió nada más. No era alguien que hablara de más. Y eso hacía que cada palabra tuviera más peso. Kiba lo notó. Bueno, dijo finalmente. Si necesitas algo, puedes contar conmigo. Una oferta simple. Pero genuina. Issei asintió levemente. Lo tendré en cuenta. Silencio. El ambiente volvió a la normalidad. Pero algo había cambiado. Porque ese encuentro, no era casual. Era, el inicio de una conexión. Una que poco a poco, lo acercaría más al verdadero mundo de Kuo. Issei Youdou no se detuvo. Tras el breve intercambio, simplemente siguió caminando. Sin mirar atrás. Sin buscar continuar la conversación. Para él no tenía sentido. Las palabras de su padre estaban claras. Las relaciones eran distracciones. Y en su camino actual, no había espacio para eso. Su enfoque era otro. Entrenar. Mejorar. Entender su poder. Nada más. Su figura se alejaba entre los estudiantes, cada vez más distante. Más, ajena. Es algo callado, ¿no? La voz rompió el momento. Junto a Yuto Kiba, dos presencias se habían acercado. Una, de cabello rojo intenso. La otra, de cabello negro, mirada tranquila. Eran Rias Gremory. Y Akeno y Mejima. Ambas observaban la dirección en la que Issei se había ido. Kiba asintió ligeramente. Sí, bastante. Una pausa. Pero no parece tímido. Akeno sonrió suavemente. Más bien, reservado. Rias no apartó la mirada. Sus ojos eran más profundos. Más analíticos. No es solo eso. Silencio. Hay algo en él. Una pausa. Que no encaja. El viento movió su cabello rojo con suavidad. No reacciona como los demás. Kiba cruzó ligeramente los brazos.
Tampoco parece impresionado por nada. Ni siquiera por ti, Kiba-kun, añadió Akeno con un leve tono juguetón. Kiba soltó una pequeña risa. Eso también es cierto. Pero rías. Seguía observando. Y sin embargo, sus ojos se entrecerraron apenas. No es indiferencia. Silencio. Es control. Akeno ladeó ligeramente la cabeza. Interesante. Una pausa. ¿Crees que tenga relación con los rumores? Rías no respondió de inmediato. Pensó. Recordó. La figura en el cielo. El nuevo nombre. Invencible. Susurró. Silencio. Aún es pronto para asegurarlo. Pero su mirada. No mentía. Pero si es él. Una pausa. Entonces no es alguien que podamos ignorar. El grupo quedó en silencio. Mientras a lo lejos, Issei desaparecía entre la multitud. Sin saber, que cada paso que daba lo acercaba más, a personas que ya habían comenzado a seguir su rastro. Los días comenzaron a pasar. Uno tras otro. En la superficie, todo era normal. Issei Udo era un estudiante ejemplar. Llegaba a tiempo. Tomaba apuntes. Respondía correctamente. Respetuoso. Aplicado. Nada fuera de lugar. Nada sospechoso. Y precisamente por eso, era difícil de leer. Desde la distancia, 4 miradas lo seguían con atención. Rías Gremory, Akeno y Mejima, Buuto Kiba y Koneko Touhou. No comete errores, murmuró Koneko. Ni siquiera pequeños, añadió Kiba. Akeno sonrió levemente. Y aún así, no parece esforzarse demasiado. Rías no apartaba la mirada. ¿Por qué no está mostrando todo? Silencio. Está ocultando algo. Y tenían razón. Porque fuera del colegio, Issei era otra persona. En lo alto del cielo, entrenaba. No solo, sino junto a Omniman. Movimientos más precisos. Mayor velocidad. Impactos controlados. Correcciones constantes. No pienses, actúa, decía Nolan. Tu cuerpo ya sabe qué hacer. Y poco a poco, Issei mejoraba. Su vuelo se volvió estable. Su fuerza, más controlada. Y su mente, más fría. Más enfocada. Pero no todo era entrenamiento. En la ciudad, su presencia comenzaba a notarse. Un robo menor. Alto. Un salto. Un movimiento rápido. El ladrón inmovilizado antes de entender qué pasó. Sin violencia innecesaria. Sin excesos. Eficiente. ¿Quién eres? Silencio. Issei no respondía. Nunca lo hacía. Solo desaparecía. Pero la gente ya no necesitaba una respuesta. Porque el nombre, ya estaba ahí. Es él. El que vuela. El que ayuda. Invencible. Y esta vez, Issei no lo rechazó. No lo negó. Solo, lo aceptó en silencio. Porque aunque no lo eligió, comenzaba a encajar. En el cielo, en la ciudad. Y en su propia identidad. Pero mientras ese nombre crecía, también lo hacía algo más. La atención. La vigilancia. Y las piezas en el tablero, comenzaban a moverse. Porque alguien como él, no podía permanecer oculto. Por mucho tiempo. El sonido fue claro. ¡Ayuda! El grito rompió la calma del callejón. Issei Udo se detuvo en seco. No dudó. Ni un segundo. En un movimiento rápido, se quitó el uniforme. Lo guardó en su mochila. Y tomó la máscara. Se la colocó. El mundo cambió. No era un estudiante. Era invencible. Saltó. Desapareció entre los edificios, siguiendo el origen del grito. El aire se cortaba con su velocidad. Y en segundos, llegó. El callejón estaba destruido. Paredes agrietadas. Basura esparcida. Y en el centro, una criatura. Mitad humano. Mitad araña. Sus múltiples extremidades se aferraban al suelo mientras su parte superior conservaba un rostro deformado. Y frente a ella, una mujer paralizada por el miedo. Issei descendió. Sus pies tocaron el suelo con firmeza. Aléjate de ella. Su voz fue baja.
pero firme. La criatura giró lentamente. Sus ojos no eran humanos. Otro insecto. Sus patas se tensaron. Perfecto. Se lanzó. Pero, Issei no se movió. El impacto llegó. Y se detuvo. Una de las patas chocó contra su brazo, pero no logró atravesarlo. Silencio. La criatura dudó. ¿Qué? Issei sujetó la extremidad. No eres humano. Una pausa. Pero tampoco eres fuerte. Y con un movimiento, la lanzó contra la pared. ¡Bum! El concreto se quebró. La criatura cayó. Aturdida. Pero no derrotada. Maldito. Se levantó. Más agresiva. Más inestable. Y en ese momento, una nueva presencia llegó. Desde lo alto, 4 figuras observaban. Rias Gremory, Akeno y Mejima, Buuto Kiba y Koneko Touhou. Habían llegado por la información de un demonio renegado. Pero se detuvieron. Porque alguien más ya estaba ahí. Así que era él, murmuró Akeno. Kiba entrecerró los ojos. Invencible. Rias no apartó la mirada. Analizando cada movimiento. Cada reacción. No usa magia. Una pausa. Y aún así. Sus ojos brillaron levemente. Está dominando la pelea. Abajo, Issei avanzó un paso. Su postura era firme. No había miedo. No había duda. Solo, decisión. La criatura chilló, preparándose para atacar de nuevo. Pero esta vez, no sería igual. Porque este, no era un ladrón común. Ni un problema pequeño. Era el primer enemigo real. El primer contacto. Entre dos mundos. Y el inicio, de algo que ya no podía ocultarse. El aire se tensó. La criatura se lanzó. Rápida. Desesperada. Issei Oudou no retrocedió. Recordó las palabras de su padre. No pensar. Actuar. Su cuerpo respondió solo. Giró ligeramente el torso, alineó el golpe. Y lanzó el puño. Un impacto limpio. Perfecto. Pero demasiado fuerte. ¡Bum! El sonido retumbó en todo el callejón. La criatura, simplemente, desapareció. No hubo resistencia. No hubo segundo intento. Solo fue destruida. Silencio. El polvo cayó lentamente. Issei bajó el brazo. Miró su mano. Sus dedos. Su fuerza. Mierda. Su voz fue baja. Yo no quería matarlo. Cerró ligeramente el puño. Aún no controlo mi fuerza. No había orgullo. No había satisfacción. Solo, incomodidad. Porque eso, no era lo que quería ser. Detrás de él, la mujer que había salvado reaccionó. Corrió. Y sin dudar, se abrazó a él. Gracias. Gracias. Eres mi héroe. Issei se tensó un poco. No estaba acostumbrado a eso. N no es para tanto, jeje. Se rascó la cabeza con torpeza. Su tono cambió. Más humano. Más cercano. Sus ojos bajaron al brazo de la mujer. Tienes un corte. Su voz se volvió seria otra vez. Ven, te llevo al hospital. La levantó con cuidado. Sin brusquedad. Sin prisa. Y luego, se elevó. Pero esta vez, no rápido. No agresivo. Sino, estable. Protector. Volando entre los edificios con suavidad. Como si el mundo, ya no fuera algo que necesitara conquistar. Sino algo que debía cuidar. Y desde las alturas, 4 miradas lo seguían. Rias Gremory y su grupo. Habían visto todo. El golpe. La explosión. Y lo más importante, la reacción. No fue intencional, murmuró Kiba. No, respondió Akeno y Mejima con suavidad. Fue falta de control. Koneko observaba en silencio. Pero su fuerza. Una pausa. Es anormal. Rias no apartó la mirada del cielo, donde la figura de Invencible se alejaba. No usa magia. Otra pausa. Pero eliminó a un demonio renegado de un solo golpe. Silencio. Eso no era normal. No en ningún sistema conocido. Rias cerró los ojos un instante. Pensando. Calculando.
Ese chico. Los abrió lentamente. Ya no es solo una sospecha. Una pausa. Es una anomalía. El viento sopló entre ellos, llevándose el eco de la explosión. Pero dejando algo más, una certeza. Ese encuentro no había sido el final, sino el inicio de un conflicto inevitable. Las puertas del hospital se cerraron detrás de él. La mujer seguía agradeciendo, una y otra vez. Pero Issei Oudou no se quedó. No sabía qué decir ante eso. Así que simplemente asintió, y se fue. Con un salto ligero alcanzó el techo donde había dejado su mochila. No se cambió. Esta vez no. Se la colocó en la espalda, con el traje aún puesto. Miró la ciudad. Y luego, saltó. El aire lo recibió de nuevo. Pero ya no era torpe. Ya no dudaba. Su vuelo era más limpio. Más directo. Y en el camino, no ignoró lo que veía. Un anciano cargando peso. Déjeme ayudar. Un auto detenido en medio de la calle. Empujen, listo. Un niño perdido. Tu mamá está allá. Pequeñas acciones. Constantes. Humanas. Y poco a poco, la gente comenzó a reaccionar distinto. Es él otra vez. El que siempre aparece. Invencible. Y esta vez, Issei no se tensó. No lo rechazó. Ese nombre. Ya no se sentía ajeno. Porque con cada acción, lo estaba construyendo. No con palabras. Sino con hechos. Y algo dentro de él, cambió. Confianza. No arrogancia. Sino seguridad. En su fuerza. En su decisión. En su camino. Pero mientras él avanzaba, en otro lugar. Las cosas eran distintas. Más frías. Más calculadas. En una oficina del gobierno, el ambiente era tenso. Frente a una mesa, estaba Omni-Man. Nolan. De pie. En silencio. Tu desempeño sigue siendo excepcional. Un hombre habló sin emoción. Los resultados están por encima del promedio. Un archivo fue deslizado. Tu compensación ha sido ajustada. Silencio. Pero Nolan no reaccionó. Porque eso no era lo importante. Hay otro asunto. El tono cambió. Más serio. En una pantalla, aparecieron imágenes. Una figura volando. Ayudando. Interviniendo. El chico. Silencio. Tu hijo. Los ojos de Nolan no se movieron. Pero su atención, se endureció. Ha sido visto múltiples veces. Una pausa. Y ha intervenido en situaciones reales. El hombre cruzó las manos. La pregunta es directa. Silencio. ¿Vas a permitir que se una a la organización? El aire se volvió pesado. Porque esa pregunta, no era solo profesional. Era personal. Nolan pensó. No en números. No en misiones. Sino en Issei. En su mirada. En su determinación. Aún no. La respuesta fue firme. Sin titubeos. ¿Razón? Nolan levantó la mirada. No está listo. Silencio. Pero dentro de él, sabía la verdad. No era solo falta de preparación. Era miedo. No al fracaso. Sino a lo que pasaría. Cuando su hijo entendiera todo. Seguiremos observándolo. Dijo el hombre. Pero esto no se puede posponer para siempre. Silencio. Nolan no respondió. Porque ya lo sabía. Ese momento se acercaba. Y cuando llegara, no habría forma de evitarlo. Porque su hijo ya había comenzado a convertirse en algo más. Algo que ni siquiera él podría detener. El silencio en la oficina era pesado. No por falta de palabras, sino por lo que implicaban. Nolan permanecía de pie, inmóvil. Y frente a él, el hombre que dirigía la conversación. Piénsalo, Nolan. Su voz era tranquila, pero calculada. Le pagaremos bien a tu hijo. Yagno sonrió. No era una oferta emocional. Era estratégica. Silencio. Pero había algo que no encajaba. Para la familia Oudou, el dinero no era un problema. Vivían bien. Estables. Sin lujos exagerados. Pero sin carencias. Todo gracias al trabajo de Omni-Man. Así que no era una tentación.
Era una prueba. Nolan lo sabía. No se trata de dinero. Su respuesta fue firme. Jack lo observó. Entonces, ¿de qué se trata? Silencio. Nolan no respondió. Porque esa respuesta no podía decirla en voz alta. Porque cada día, olvidaba un poco más su misión, su propósito original. Y en su lugar, solo quedaba algo. Su familia. Su hijo. Aún no. Fue lo único que dijo. Y esta vez, no fue solo una decisión. Fue una resistencia. Mientras tanto, en Quo, la noche era tranquila. Issei Oudou descendió en el patio de su casa. Un día largo. Escuela. Patrulla. Entrenamiento. Ya llegué. Bienvenido, cariño, respondió Mickey Oudou. Desde la cocina. Todo normal. Demasiado normal. Issei subió a su habitación. Se dio una ducha rápida. Y minutos después, estaba sentado frente a su escritorio. Libros abiertos. Cuaderno listo. Tarea. Otra rutina. Otra vida. Pero mientras escribía, su celular vibró. Una notificación. Issei lo tomó. Miró la pantalla. Y se detuvo. Sona Citri quiere agregarte como amigo. Silencio. Sus ojos no mostraron sorpresa. Pero sí, interés. Recordó el encuentro. Su mirada. Sus palabras. Quo no es un lugar común. Issei sostuvo el celular unos segundos más. Sin responder de inmediato. Porque aunque parecía algo simple, no lo era. No en ese lugar. No con ella. Esa solicitud. No era casual. Era otro movimiento. En un juego que apenas comenzaba. Y esta vez, la decisión era suya.